de José Pereira Canché, estudiante del primer semestre de enfermería en la Universidad Autónoma de Durango. En este video les hablaré de la enfermería en la civilización romana. Tema de la materia impartida por la licenciada Lisbeth Burgoyne Galavis. Desarrollo histórico y social de la profesión. La civilización romana fue una compleja combinación de elementos culturales griegos y romanos, forjada a través de siglos de contacto. La medicina griega se introdujo en Italia con el establecimiento y desarrollo de contactos militares y políticos entre las dos regiones. Pero no fue hasta la introducción del dios curativo Asclepio en el año 291 a.C. y la llegada del médico griego Archagatus en el año 219 a.C. que la medicina extranjera fue aceptada públicamente en Roma. Medicina de la civilización romana. En la antigua Roma, la medicina se dividía en especialidades como la oftalmología y la urología. Se realizaban diversos procedimientos quirúrgicos con muchos instrumentos diferentes, como forceps, bísturis y catéteres. La medicina en la antigua Roma combinaba varias técnicas usando diferentes herramientas, metodología e ingredientes. La medicina romana estaba muy influenciada por la medicina griega. Los médicos griegos, incluyendo a Dioscórides y Galeno, practicaban la medicina y registraban sus descubrimientos en el Imperio Romano. Estos dos médicos tenían conocimiento de cientos de hierbas, entre otras medicinas. Los orígenes. Los romanos adquirieron la mayoría de sus conocimientos en medicina de los griegos. En concreto, encontraron en Hipócrates, médico griego del siglo a.C., una gran fuente de inspiración y ayuda, pues dejó por escrito una detallada descripción de todas las enfermedades con que trató. Y ya desde los inicios de la República se empezaron a crear escuelas de medicina en Roma, donde los futuros médicos tenían que aprender todo tipo de habilidades médicas. Estos métodos, sin embargo, a menudo combinaban tratamientos científicos con rituales religiosos. Roma. La medicina romana era esencialmente griega, pero los romanos hicieron tres contribuciones fundamentales: los hospitales militares, el saneamiento ambiental y la legislación de práctica y de la enseñanza médica. Los romanos hicieron gran uso de la medicina tradicional y natural. La medicina romana estaba muy influenciada por la tradición médica griega. La incorporación de la medicina griega en la sociedad romana permitió que Roma se transformara en una ciudad monumental para el año 100 a.C., al igual que los médicos griegos. Los médicos romanos se basaban en observaciones naturalistas, más que en rituales espirituales, pero eso no implica una ausencia de creencias espiritual. Las hambrunas y plagas trágicas se atribuían a menudo a castigos divinos y se creía que el apaciguamiento de los dioses mediante rituales aliviaba estos acontecimientos. Oposición a la medicina griega en Roma. Cantón el Viejo despreciaba todos los aspectos de la sociedad griega que los romanos decidieron imitar, incluyendo las esculturas, la literatura y la medicina. Cantón consideraba la bienvenida dada en Roma a la medicina y los médicos griegos como una gran amenaza. En Roma, antes de que hubiera médicos, los paterfamiliares, jefes de familia, eran los responsables de tratar a los enfermos. El propio Cantón el Viejo examinaba a los que vivían cerca de él, a menudo prescribiendo coles como tratamiento para muchas dolencias que iban desde el estreñimiento hasta la sordera. Él daba instrucciones precisas sobre cómo preparar la col para los pacientes con dolencias específicas. También usaba la col en forma líquida, por ejemplo, una mezcla de col, agua y vino,
se incrustaba en el oído de un sordo para permitirle recuperar la audición. Cantón trataba los apéndices fracturados o rotos con dos extremos de una caña cortada que se vendaba alrededor de la lesión. Los médicos. Muchos médicos griegos se trasladaron a Roma. Muchos de ellos creían firmemente en lograr el equilibrio correcto de los 4 humores y restaurar el calor natural de los pacientes. Alrededor del año 200 a.C., muchas familias ricas de Roma tenían médicos griegos personales. Llegado el año 50 a.C., llegó a ser lo más común tener un médico griego. Los honorarios de estos cirujanos especialistas eran inalcanzables para la inmensa mayoría de la población romana. El perfil del médico era a menudo esclavo o liberto que se desplazaba del pueblo en pueblo, tratando a sus pacientes en las ferias o en los mercados. Pero la gente pobre del mundo rural raramente visitaba al médico. Estos eran atendidos por curanderos con remedios populares. También el barbero hacía a menudo funciones de médico e incluso de cirujano. Estos creaban recetas que curaban algunas heridas, afeitar la cabeza del cliente y luego extendían sobre la herida una composición de pasta con una espátula y una cuchara de bálsamo. Las intervenciones quirúrgicas. Las operaciones eran extremadamente dolorosas, ya que los romanos no conocían ninguna anestesia. Los pacientes bebían mucho vino para aliviar el dolor. A pesar de todo, complejas operaciones se llevaban a cabo, como amputación de extremidades, establecer prótesis de piernas sobre todo, o restablecer huesos rotos, cesáreas, extracción de piedras de la vejiga. Muchos de los recientes formatos médicos adquirían su primera experiencia laboral como aprendices. Los hospitales del ejército. Ahí aprendían, al principio solo miraban cómo trabajaban médicos experimentados sobre anatomía y cirugía para curar las heridas de los soldados. Las enfermedades. Son muchas las enfermedades que acosaban a la población en aquellos tiempos. Como es habitual, los niños eran a menudo las víctimas inocentes de grandes epidemias como el tifus. Más del 90% de la población del imperio era pobre, vivía en el campo y tenía una existencia más bien precaria. Análisis forenses realizados a esqueletos procedentes de cualquier rincón del mundo romano revelan muchas enfermedades relacionadas con la malnutrición. Los médicos romanos a menudo diagnosticaban las enfermedades que tenían los pacientes a través de lo que estos habían comido. Métodos de diagnóstico. El sueño. La interpretación de los sueños era otra vía para el tratamiento de las enfermedades por parte de los médicos, ya que la interpretación de los sueños de un paciente determinaba el tratamiento que recibía para saber cómo tratar a una persona. El médico debía familiarizarse e interpretar los aspectos importantes de su vida: el clima, su ingesta de alimentos, cuánto duerme, cuánto bebe, cualquier lesión. Entonces sacar conclusiones sobre el paciente y lo que debe hacer para que vuelva a estar en equilibrio. El cuarto libro del régimen es la primera mención del tema de la medicina del sueño. Los sueños fueron utilizados por los médicos en el diagnóstico. Añadieron otra capa de profundidad a la investigación del médico sobre el paciente. Los remedios. Conocían muy bien los beneficios del ejercicio físico. Por eso recomendaban, junto con respirar aire puro y visitar regularmente los baños, como medida para mantener una correcta higiene. A modo de ejemplo, las infecciones en los ojos eran tratadas con numerosos ungüentos hechos de plomo, zinc o hierro. Hierbas medicinales se añadían al vino. Su mezcla servía para curar problemas respiratorios y afecciones de pecho. La savia de algunas plantas era usada para curar problemas de la piel, así como mordeduras de serpientes. Documentadas
están más de 500 plantas medicinales que usaban los romanos. A veces, pero no todos están en posiciones, eran destinadas a curar, sino todo lo contrario. Los romanos desarrollaron extraordinariamente el arte de elaborar veneno para eliminar enemigos. Los médicos romanos utilizaban una amplia gama de hierbas y otras medicinas. Sus nombres antiguos, a menudo derivados del griego, no corresponden necesariamente a especies modernas individuales, aunque tengan los mismos nombres. Tratamientos, santuarios de curación. El objetivo general de un médico era ayudar a las personas afectadas por enfermedades o lesiones lo mejor que pudieran. La credibilidad del médico se basaba en sus curas exitosas. Por supuesto que no podían sanar enfermedades de manera confiable. A veces lo mejor que podían esperar era que sus tratamientos no empeoraran los problemas de sus pacientes. Muchos médicos fueron criticados por sus colegas por su incapacidad para curar una enfermedad aparentemente simple. Las brechas en la atención prestada por el médico se llenaron con varios tipos de atención médica sobrenatural. Los romanos creían en el poder de los mensajes divinos y la curación. A lo largo de la historia grecorromana y egipcia hay descripciones de santuarios de curación dedicados a los diversos dioses. Los romanos enfermos o heridos solían acudir a los templos dedicados a Asclepio, el dios de la curación, ya que se creía que el dios realmente habitaba el santuario y proporcionaba curación divina a los suplicantes. Los instrumentos quirúrgicos. Se conoce una variedad de instrumentos quirúrgicos de la arqueología y la literatura médica romana. El espéculo rectal es un instrumento mencionado por Hipócrates que permitía a los médicos examinar la cavidad rectal de un paciente. Palancas para huesos. Una herramienta usada para hacer palanca en los huesos para que vuelvan a su lugar correcto en una extremidad. Vasos de ventosas. Contenedores utilizados para el sangría. Se utilizaron recipientes de diferentes tamaños dependiendo de la cantidad de sangre que se esperaba. Tubos. Después de la cirugía, un tubo de bronce o de plomo se insertaba en el paciente para prevenir adherencias o contracciones. Cauterizador. Ese instrumento se usaba para varios propósitos, como detener el sangrado, cortar la carne o quitar los crecimientos. Tijeras quirúrgicas. El corte de pelo se consideraba en realidad un procedimiento médico. Sondas de espátula. Un instrumento de doble cara usando casi todos los médicos. Un extremo se usaba para mezclar medicamentos, mientras que el otro extremo era plano y se usaba para extender los medicamentos al paciente. Escalpelo. Pueden ser de acero o de bronce. Los antiguos bisturís o escapelos tenían casi la misma forma y función que los actuales. El tipo más usual era el más largo, el de acero. Estos podrían ser usados para hacer una variedad de incisiones, pero parecen ser particularmente adecuados para cortes profundos o largos. Los bisturís de bronce más pequeños, llamados de vientre, también se usaban frecuentemente, ya que su forma permitía hacer cortes delicados y precisos. Ganchos obstétricos. Un instrumento común usado por los médicos romanos y griegos. Había dos tipos básicos de ganchos, afilados y romos. Los ganchos romos se usaban principalmente como sondas para la disección y para elevar los vasos sanguíneos. Los ganchos afilados, por otro lado, se usaban para sostener y levantar pequeños trozos de tejido para poder extraerlos y para retraer los bordes de las heridas. Taladros de huesos, conducidos en su movimiento de rotación por medio de una correa en varias configuraciones. Se utilizaban para extraer el tejido óseo enfermo del cráneo y para eliminar objetos extraños como un arma de un hueso. Forceps para huesos, utilizados para extraer pequeños fragmentos de huesos que no podían ser agarrados por los dedos. Catéteres de bronce, utilizados para abrir un tracto urinario bloqueado y dejar que la orina salga libremente del cuerpo. Forceps para la úvula. Estas piezas de mandíbula finalmente
dentadas fueron diseñadas para la amputación de la úvula. El médico aplastaba la úvula con las pinzas antes de cortarla para reducir el sangrado. Médicos célebres. Muchos son los médicos de la antigua Roma que han pasado a la historia. Celio Aureliano, Critón de Heraclea, Escribonio Largo, Dioscórides, Sorano de Feso, pero de entre todos destaca Galeno, un médico griego que terminó siendo el médico de la corte del emperador Marco Aurelio. El pensamiento y puntos de vista de Galeno dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años. Esas características que notamos en las civilizaciones pasadas nos ayudan a reflexionar sobre los grandes avances médicos actuales. Espero que mi información haya sido de gran ayuda para entender los antecedentes de la enfermería. Muchas gracias.